أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La serie de los relatos de la vida de los compañeros Badri que he comenzado continuará hoy. Sin embargo, antes de hacerlo, me gustaría comentar con motivo del Ijtima de Ansarullah que cuando los compañeros, entre los cuales había Ansar y Muhajir, aceptaron el Islam, inculcaron transformaciones piadosas en su interior y dieron maravillosos ejemplos no solo de sacrificios, sino de un alto rango de rectitud, sinceridad y lealtad. La mayoría de vosotros que estáis aquí presentes en este momento y habéis alcanzado la edad de Ansarullah, soy Ansar y Muhajir, por lo tanto debéis realizar un autoanálisis constante y ver hasta qué punto estáis siguiendo y actuando sobre los ejemplos que se os presentaron. Después de estas breves palabras comenzaré con el tema principal. La primera narración es de Hazrat Nu'ayman bin Amr. El nombre de Hazrat Nu'ayman se registra como Nu'ayman y Nu'man. El nombre de su padre era Amr bin Rifa, mientras que el de su madre era Fatima bint Amr. Entre los hijos de Hazrat Nu'ayman encontramos los siguientes nombres: Muhammad, Amir, Sabra, Lubaba, Kabsha, Maryam, Habib, Amtullah y Hakima. Según Ibn Ishaq, Hazrat Nu'ayman participó en el segundo Bay'at Naqaba junto con 70 Ansar. Hazrat Nu'ayman participó en todas las batallas junto al Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Según una narración, el mensajero sallallahu alaihi wasallam de Allah dijo: el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: salvo buenas cosas, no digáis nada sobre Nu'ayman, porque él ama a Allah y a su mensajero. Hazrat Nu'ayman falleció en el año 60 después de la Hijra, durante el gobierno de Hazrat Amir Muawiyah. Hazrat Salema relata que Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu fue a Busra un año antes de la muerte del santo profeta sallallahu alayhi wasallam. Busra es una ciudad histórica y famosa de Siria. Durante un viaje comercial a Siria, el santo profeta
junto con su tío se quedó en esta ciudad. Del mismo modo, cuando llevó los bienes comerciales de Hazrat Khadija a Siria, también se quedó en este lugar. El sirviente de Hazrat Khadija, Mesra, también acompañó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en ese viaje. Relata cuando Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu emprendió un viaje comercial a ese lugar antes del fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, también fue acompañado por Nu'man y Subaybat bin Harmala. Ambos hombres participaron en la batalla de Badr. En este viaje con Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, Nu'man era el responsable de las provisiones. Estando de broma durante ese viaje, el compañero de Hazrat Nu'man radiyallahu anhu le vendió a un grupo de personas. Ya he relatado este incidente al contar la vida de Hazrat Subaybat radiyallahu anhu, sin embargo lo relataré brevemente de nuevo. Subaybat, que era su compañero, era muy bromista. Se recogen los relatos que tanto Hazrat Nu'man como Hazrat Subaybat tenían una relación muy franca e informal y a menudo bromeaban sin tapujos. Durante el viaje, Hazrat Subaybat le pidió a Nu'man que le diera algo de comida. Sin embargo, él respondió: mientras Abu Bakr no regrese, había ido a algún lugar, no te daré de comer. Subaybat respondió: si no me das nada de comer, entonces diré algo que te enfadará. El narrador de esta tradición afirma que pasaban junto a una tribu. Subaybat les preguntó que si le comprarían un esclavo. Puede ser que este incidente tuviera lugar unos días o quizá después ocurrió mientras viajaban. En cualquier caso, fue poco después de esta conversación inicial, Hazrat Subaybat le preguntó a la tribu si le comprarían un esclavo. La tribu respondió que sí. Subaybat les dijo: habla mucho y repetirá continuamente que él es un hombre libre. Cuando os diga esto y os pida que lo liberéis, no lo hagáis para no maleducar a mi esclavo. Respondieron: no lo haremos y deseamos comprártelo. Lo compraron a cambio de 10 camellas. Estas personas fueron hasta Nu'man y le envolvieron la tela de un turbante o una soga alrededor de su cuello para tomarlo como esclavo. Nu'man les dijo que en realidad quien me vendió estaba bromeando con ellos y él protestó porque era un hombre libre, no un esclavo. Le respondieron que ya habían sido informados sobre él, así que lo llevaron a la fuerza con ellos. Cuando Abu Bakr volvió con su gente y le informaron sobre este hecho, fue tras la gente de esta tribu, devolvió sus camellas y trajo de vuelta a Nu'man. El narrador de esta tradición afirma además que cuando estas personas regresaron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le informaron sobre este relato, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se rieron mucho al escucharlo y continuaron recordándolo con simpatía entre ellos durante casi un año. En otros libros este incidente se escribe con la versión de que Hazrat Nu'man fue quien vendió a Hazrat Subaybat y no al revés. Sin embargo, esta narración aparece en referencia a ambos. En relación con Hazrat Nu'man se afirma que él también tenía una naturaleza muy alegre y que el santo profeta disfrutaba escuchándole. Rabia bin Usman narra
que un beduino vino al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y al entrar en la mezquita sentó a su camello en el patio. Algunos compañeros le dijeron a Hazrat Noemán que si mataba a ese camello se lo comerían porque deseaban comer carne. También dijeron que, como era el camello de un beduino, se quejaría ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y al hacerlo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le compensaría. El narrador de esta tradición afirma que Hazrat Noemán fue persuadido por sus compañeros y mató al camello. Cuando el beduino salió y vio a su camello muerto, levantó el grito diciendo: «Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi camello ha sido sacrificado». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam salió y preguntó por el responsable. La gente respondió que era Noemán. El santo profeta fue a buscarlo. Tras matar al animal, Noemán abandonó el lugar y se escondió. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue a buscarlo y lo encontró escondido en la casa de Hazrat Zubair bin Abdul Muttalib. Una persona que allí estaba indicó su ubicación con el dedo y gritó en voz alta: «Oh profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, no puedo verlo en ningún lado». Sin embargo, el santo profeta lo sacó de allí y le preguntó por qué mató al camello. Noemán respondió: «Oh profeta de Allah, las personas que te dijeron que lo sacrifiqué fueron quienes me animaron a hacerlo». También dijeron que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le compensaría y pagaría más tarde. Al escuchar esto, el santo profeta tocó la cara de Noemán con su mano y comenzó a sonreír. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego pagó al beduino el valor del camello. En su libro Kitabul Fuqaha wal Madahib, Zubair bin Bakar relata un incidente relacionado con Hazrat Noemán. Escribe que cada vez que un vendedor o comerciante ambulante entraba en Medina, Hazrat Noemán le compraba algo y le presentaba los artículos al santo profeta sallallahu alaihi wasallam como un regalo de su parte. Como estaban familiarizados con él los comerciantes, les decía dónde vivía y dónde les pagaría más tarde. Pero cuando el comerciante iba a Hazrat Noemán para cobrar, Hazrat Noemán les llevaba al santo profeta y le pedía que pagara por el artículo que le había dado. Le decía que pagara por el artículo que había comprado y traído para él. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le respondía: ¿no me lo habías regalado? Hazrat Noemán respondía: oh mensajero de Allah, por Dios, no tenía nada con lo que pagarles en ese momento, pero era mi deseo que lo comiera si era algo comestible, que lo preservara si era algo para guardar. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam sonreía y pedía que se le pagara al comerciante por su artículo. Este es un ejemplo de las reuniones que tenían lugar, que estaban llenas de amor, cariño y alegría extraordinarios, y no siempre eran estrictamente formales y sin momentos alegres. El siguiente compañero que mencionaré es Jubair bin Asaf. Jubair pertenecía a la rama Banu Jusham de la tribu Khazraj de los Ansar. Según otra narración, se llamaba Habib bin Yusaf. El nombre de su padre era Isaf, pero otra narración lo ha registrado como Yusaf. Del mismo modo, el nombre de su abuelo se registra como Itaba, pero también como Inaba. La madre de Jubair se llamaba Salama bint Masud. Entre sus hijos estaba Abu Qasir, cuyo nombre era Abdullah,
que nació de Jamila bin Abdullah bin Ubay bin Sulul. Su segundo hijo era Abdurrahman, quien nació de Walad. Tenía una hija llamada Unash, que nació de Zainab bint Qais. Después de la muerte de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Hubeb se casó con Hubeba bint Kharija, la viuda de Hazrat Abu Bakr, aunque Hazrat Hubeb no había aceptado el Islam en el momento de la migración a Medina, tuvo el honor de acoger y alojar a los muhajirin en Medina cuando tuvo lugar la migración. A pesar de que no era musulmán, actuó con gran hospitalidad hacia los muhajirin. Hazrat Talha bin Abdullah y Hazrat Suhaib bin Sinan se quedaron en su casa, pero según otra narración, Hazrat Talha se quedó en la casa de Asad bin Zurara. Del mismo modo, según una narración, cuando Hazrat Abu Bakr Siddiq emigró a Medina, se quedó en la casa de Hazrat Hubeb en Suna, Qabah. Suna es el nombre de una zona alta del pueblo en las afueras de Medina, donde vivía la rama Bani Harith de la tribu Khazraj. No obstante, según otra narración, Hazrat Abu Bakr se quedó en la casa de Hazrat Kharija bin Zaid. Hazrat Hubeb participó en el resto de las batallas, aparte de la propia de Badr junto al santo profeta, incluidas las batallas de Uhud y Khandak. Según una narración, Hubeb vivía en Medina, pero a pesar de eso no había aceptado el Islam hasta que el santo profeta sallallahu alayhi wasallam partió para la batalla de Badr y se unió al santo profeta en el camino, y fue entonces cuando aceptó el Islam. El incidente de la aceptación del Islam de Hazrat Hubeb se menciona en Sahih Muslim y ha sido narrado por Hazrat Aisha radhiyallahu anha, la noble esposa del santo profeta y madre de los creyentes. Ella narra que el santo mensajero sallallahu alaihi wasallam de Allah partió para la batalla de Badr, y cuando llegó a Harratul Ghabara, que se encuentra a unas 3 millas de Medina, una persona que era famosa por su coraje y valor se reunió con él. Los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaban muy contentos de verlo. Al reunirse con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: «He venido para acompañarte y para participar del botín de la guerra». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: «¿Crees en Allah y su mensajero?». Él respondió: no creo en Allah y su mensajero, es decir, no era musulmán. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego dijo: «Entonces puedes regresar, ya que no busco la ayuda de un mushrik, un idólatra». Hazrat Aisha afirma que el hombre se fue de vuelta cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Shajara, un lugar situado cerca de Zul Hulayfa, que está a unas 6-7 millas de Medina. El mismo individuo se acercó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo exactamente lo mismo que había dicho antes. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dio la misma respuesta que antes, diciéndole que se fuera porque no necesitaba el apoyo de un mushrik. El hombre se fue una vez más y se encontró con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en un lugar llamado Beda, cerca de Zul Hulayfa, a unas 6-7 millas de Medina y cerca de Shajara. Estos dos lugares no están lejos el uno del otro. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam repitió lo mismo que la primera vez, que no aceptaría la ayuda de un mushrik, de un idólatra. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego dijo: «¿Crees en Allah y su mensajero?». El hombre respondió: «Sí, creo». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego dijo: «Ahora puedes acompañarme». Se ha registrado en el comentario de esta narración que el nombre mencionado que aceptó el Islam era Hazrat Hubeb. Mientras se explica la aceptación del Islam de Hazrat Hubeb,
bin Asaf y su participación en la batalla de Badr, Allama Nuruddin Halabi afirma en su libro Sirat Halabia que había una persona fuerte y valiente en Medina con el nombre de Hubab bin Yusaf. Este era el otro nombre de Hubab bin Asaf que se menciona en los libros de Sirat. Este hombre pertenecía a la tribu Khazraj y no había aceptado el Islam hasta la batalla de Badr. Sin embargo, él también partió con la tribu Khazraj con la esperanza de participar del botín de guerra en caso de que ganaran la batalla. Los musulmanes estaban muy contentos al salir con él, pero el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que sólo aquellos podrían acompañar en la lucha quienes se adhirieran a su fe. En otra narración se menciona que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que regresara ya que no necesitaba ninguna ayuda de un mushrik. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Habib o a Hubab que regresara en 2 ocasiones, pero la tercera vez el santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó: ¿tú crees en Allah y en su mensajero? A lo que él respondió sí, y así aceptó el Islam y luchó valientemente en la batalla. En Musnad Ahmad bin Hanbal, el relato de cómo Hazrat Hubab aceptó el Islam, se menciona así: uno de los miembros de mi tribu y yo visitamos al santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando se estaba preparando para partir para una batalla, pero en ese momento no habíamos aceptado el Islam. Nos presentamos ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo que nos sentíamos avergonzados de que nuestra gente fuera a la guerra y que no participáramos nosotros con ellos. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó: ¿habéis aceptado vosotros dos el Islam? Respondimos que no, a lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no deseamos la ayuda de idólatras contra otros idólatras. La batalla para la que el santo profeta se estaba preparando era contra los idólatras, por lo tanto el santo profeta cuestionó que cómo podía aceptar la ayuda de personas idólatras. Luego decimos aceptar el Islam y unirnos al santo profeta en la batalla. Durante la batalla maté a uno de nuestros adversarios, pero antes de eso él logró lesionarme. Más tarde, cuando me casé con la hija de la persona que había matado, ella a menudo me decía: nunca podrás olvidar a la persona que te causó esas cicatrices, y yo respondía diciendo que ella tampoco olvidaría a la persona que apresuró a su padre al fuego del infierno. Durante la batalla de Badr, Hazrat Hubab bin Asaf mató a Umayya bin Khalf, uno de los líderes de los Quraysh de la Meca, y este relato del matrimonio que tuvo lugar entre Hazrat Hubab y la hija de la persona que fue asesinada ha sido mencionada en Musnad Ahmad bin Hanbal, pero la persona que fue asesinada no fue mencionada por su nombre. Allama Nuruddin Halabi ha mencionado este tema en detalle en su libro Siratul Halabiyah. Hazrat Abdurrahman bin Auf narra: en las llanuras de Badr conocí a Umayya bin Khalf, quien era un amigo mío durante el periodo Jahiliya. El hijo Umayya, Ali, estaba de pie junto a su padre, que le tenía cogido de la mano. Ali estaba entre los musulmanes que había aceptado el Islam antes de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam migrara a Medina. Sin embargo, sus familiares le presionaron para que dejara el Islam y lo lograron. Por lo tanto, aceptó el Islam inicialmente, pero luego renunció a su fe y murió en el estado de incredulidad. Con respecto a esas personas, Allah el Exaltado reveló el siguiente versículo: en verdad, a quienes los ángeles hacen morir mientras están perjudicando sus propias almas, ellos, los ángeles, les dirán: ¿en qué estado estabais? Responderán: fuimos constituidos débiles en la tierra. Afirmó que entre esta gente estaban Harisa bin Rabi'a, Abu Qais bin Faqi, Abu Qais
bin Walid, As bin Unnaba y Ali bin Umayya. Alama Nuruddin escribe en el libro Sirate Hashemia que cuando estas personas aceptaron el Islam, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se encontraba en la Meca. Cuando el santo profeta emigró a Medina, los familiares de estas personas les detuvieron en la Meca y les presionaron, y como consecuencia de ello sucumbieron a sus presiones y abandonaron el Islam. Más tarde, salieron con su tribu a la batalla de Badr y todos fueron muertos en la misma. De este relato se deduce que estas personas no se habían retractado del Islam antes de la emigración del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pero en la narración anterior parece como si estas personas hubieran abandonado el Islam antes de que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam emigrara de la Meca. Hazrat Abdur Rahman narra un incidente relacionado con la batalla. Dice: estaba sujetando unas armaduras de mallas cuando Umayya me vio y me llamó Abdel Amar por mi nombre de la época Jahiliya, época de la ignorancia. No le respondí porque cuando el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam me puso el nombre de Abdurrahman, me preguntó si renunciaba del nombre de mis antepasados. Sí, y le dije que sí. Umayya dijo que no reconoció el nombre Rahman. Dice: más tarde, cuando Umayya me llamó por mi nombre auténtico Abdurrahman, le respondí. Parece que cuando Umayya le llamó la primera vez con su nombre antiguo, Abdurrahman sabía que se dirigía a él, pero se negó a contestarle porque se dirigió a él con el nombre de un ídolo. También es posible que Abdurrahman no se diera cuenta de que estaba siendo llamado, ya que había abandonado ese nombre hacía mucho tiempo. Después, cuando Umayya le llamó por su nombre original, Abdurrahman se dio cuenta de que estaba siendo llamado y lo respondió. Umayya le dijo a Abdurrahman: si tengo algún derecho sobre ti, entonces soy mejor que las armaduras de malla que tienes en tus manos. Haciendo referencia a su antigua amistad y pensando que su vida se salvaría porque ya habían sido derrotados, le dijo a Abdurrahman que tenía derechos sobre él y como era mejor que las armaduras de malla, debía velar por su edad. Abdurrahman relata: dije muy bien, entonces puse las armaduras en el suelo y cogí la mano a Umayya y la de su hijo Ali. Umayya dijo: nunca he visto un día como este, es decir, el día de Badr. Luego preguntó quién era el que llevaba una pluma de avestruz en la armadura de su pecho. Le respondí que era Hamza bin Abdul Muttalib. Umayya dijo entonces: él ha sido el responsable de todo lo sucedido. Nos encontramos en este estado por su culpa. Esta fue su opinión y su narración. Fue hijo de Umayya quien declaró esto. Hazrat Abdurrahman bin Auf continúa diciendo: estaba caminando con ambos cogidos de la mano cuando Hazrat Bilal radhiyallahu anhu vio a Umayya conmigo en la Meca. Umayya persiguió a Hazrat Bilal severamente en un intento de alejarle del Islam y gritó: el jefe de los incrédulos Umayya bin Khalf está aquí, y si él salva su vida, yo no sobreviviré. Hazrat Abdurrahman dijo: cuando escuché esto, le dije: ¿por qué dices esto respecto a mis prisioneros? Sin embargo, Hazrat Bilal continuó repitiendo lo anteriormente mencionado, y yo contestaba de la misma manera. Hazrat Bilal repetía: si él salva su vida, yo no sobreviviré. Y yo repetía mi respuesta. Hazrat Bilal entonces dijo con todas sus fuerzas: oh ayudantes de Dios, el jefe de los incrédulos Umayya bin Khalf está aquí. Sepan, oh ayudantes de Dios, el jefe de los incrédulos Umayya bin Khalf está aquí. Sepan que si él salva su vida, yo no sobreviviré. Y continuó repitiendo esta frase.
Hazrat Abdurrahman dice: al escuchar esto, los Ansar corrieron hacia nosotros y nos rodearon. Hazrat Bilal entonces atacó al hijo de Umayya tirándole al suelo. Al ver esto, Umayya, debido al miedo, gritó de un modo tan terrible como nunca antes había escuchado. Los Ansar entonces les atacaron con sus espadas y les mataron. En Sahih Bukhari, la muerte de Umayya bin Khalf se registra de la siguiente manera. Hazrat Abdurrahman bin Auf afirma que escribió una carta a Umayya bin Khalf indicándole que debía cuidar de su riqueza, de su esposa y de sus hijos que se encontraban en la Meca, que en ese momento era Darul Harb, y yo a cambio protegería su riqueza en Medina. Cuando escribí mi nombre como Abdurrahman, Umayya respondió: no conozco a ningún Abdurrahman. Escribe el nombre que solías utilizar antes en la época Jahiliya. Entonces escribí mi nombre como Abd Amr. Cuando estaba en la batalla de Badr, mientras el enemigo dormía, subí a una colina con la intención de proteger ese pasaje. En el caso de que el ejército enemigo atacara desde allí, Hazrat Bilal vio a Umayya por los alrededores. Hazrat Bilal fue a una reunión de los Ansar y dijo: Umayya bin Khalf está aquí. Si escapa, yo moriré. Hazrat Bilal radiyallahu anhu y un grupo de Ansar nos siguieron. Al parecer, en ese momento, Hazrat Abdurrahman bin Auf y Umayya habían hablado y habían llegado a un acuerdo. No obstante, dije que tomaría a Umayya y a su hijo como prisioneros. Por eso capturé a los dos. Antes de enfrentarnos a este grupo de musulmanes que venían con Bilal, dejé al hijo de Umayya detrás para que pudieran luchar contra él, y mientras nosotros pudiéramos escapar, el grupo mató al hijo de Umayya. Y no permitieron que mi plan de salvar a Umayya tuviera éxito y nos persiguieron. Como Umayya era de constitución pesada, nos fue difícil viajar lejos y nos alcanzaron. Le dije a Umayya que se sentara y él accedió. Me coloqué sobre él para protegerlo. Sin embargo, le clavaron sus espadas por debajo de mí hasta que le mataron. Uno de ellos incluso me hirió en el pie con su espada en este ataque. El narrador Ibrahim afirma: Hazrat Abdurrahman bin Auf mostraba la cicatriz que recibió durante el incidente en la parte posterior de su pie. Respecto a quién mató a Umayya y a su hijo, según narraciones conocidas, se afirma que una persona ansar de la tribu Banu Mazan le mató, mientras que Ibn Hasham afirma que Umayya fue matado por Maaz bin Afra, Kharija bin Zaid y Jubeb bin Isaf. El compañero que se está mencionando también estaba presente. También está registrado que Hazrat Bilal le mató. En realidad, todos los compañeros intervinieron en su muerte y el hijo de Umayya, Ali, fue atacado y tirado al suelo por Hazrat Bilal. Posteriormente, Hazrat Amr bin Yasir le mató. Existen ciertos incidentes que no están directamente relacionados con el compañero mencionado, pero los relataré para que podamos saber lo que ocurrió durante o en ese periodo de la historia. Jubeb bin Abdurrahman relata que su abuelo Hazrat Jubeb sufrió una herida durante la batalla de Badr y se rompió una de sus costillas. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam puso su bendita saliva en la zona lesionada y colocó el hueso en su sitio, y como resultado de lo cual Hazrat Jubeb fue capaz de caminar de nuevo. Según otra narración, Hazrat Jubeb relata: sufrí una herida muy grave en el hombro que penetró hasta en la zona de mi estómago y como consecuencia mi mano comenzó a colgar. Me presenté ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y él puso su bendita saliva en esa zona y volvió a colocar el hombro en su sitio y la herida también sanó. Respecto a su fallecimiento, existe una narración que dice que Hazrat Jubeb
falleció durante el califato de Hazrat Umar radiyallahu anhu, pero según otra narración falleció durante el califato de Hazrat Usman. De cualquier modo, que Allah el Exaltado eleve el rango de los compañeros radiyallahu anhum. Ahora mencionaré algunos detalles con respecto a 3 personas que han fallecido y también dirigiré sus oraciones fúnebres. La primera es la respetada Rashida Begum Sahiba, esposa del respetado Muhammad Sayyid Sarwar Shah Sahib. Falleció el 24 de agosto a la edad de 74 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él retornaremos. Sus antepasados emigraron a Pakistán desde Charkot, Kashmir, y su padre, el respetado Din Muhammad Sahib, trabajaba en el departamento de ferrocarriles. La fallecida tenía solo 5 años cuando su padre falleció y su madre crió a los niños sola, con gran esfuerzo y soportando muchas dificultades. El Ahmadiyyat ingresó en la familia del difunto a través de su abuelo, el respetado Fateh Muhammad Sahib, quien viajó a Qadian y tuvo la suerte de realizar el Bai'at a través de un compañero del Mesías prometido, Hazrat Qazi Muhammad Akbar Sahib. Al presenciar el eclipse solar y lunar en 1894, Qazi Sahib informó a los miembros de su familia y a los lugareños de su área que este signo significaba el advenimiento del Imam al-Mahdi. La familia del fallecido tenía estrechos lazos y relaciones con Qazi Sahib, por lo que el mensaje del Ahmadiyyat también les llegó y posteriormente hicieron el Bait. Un hijo de la fallecida, Muhammad Zakaria Sahib, quien actualmente trabaja como misionero en Liberia, afirma: mi madre ofrecía chandas, sacrificio monetario, con gran regularidad. Siempre estaba preocupada y con frecuencia preguntaba si había pagado su chanda. También cuidaba mucho y mostraba una gran preocupación por la educación de sus hijos. No permitía que los niños salieran de la casa innecesariamente para que no crecieran con la costumbre de deambular sin rumbo por las calles o caer en hábitos inmorales. Escribía además: durante nuestra infancia, cuando nuestro padre despertaba a todos nuestros hermanos para ofrecer la oración de Fajr en congregación en la mezquita, nuestra madre desempeñaba un papel muy importante en levantar a los niños. Hasta que no íbamos a la mezquita no se sentaba con quietud. Tenía un vínculo muy afectuoso y leal con la institución del Khilafat. Escuchaba los sermones muy atentamente y anotaba varios puntos que luego discutía con sus hijos. La hija mayor de la fallecida escribe: hasta los últimos días prestó mucha atención a sus oraciones. Antes de su fallecimiento ofreció una oración muy larga y no dejó que nadie se diera cuenta de que no estaba bien. Sin embargo, inmediatamente después de completar sus oraciones, se sintió mal y fue llevada al hospital tras sufrir un ataque cardíaco. No pudieron revivirla y ella falleció por la gracia de Allah. Ella era una musia que pagaba 1/8 para el Wasiyat. Sus 5 hijos tienen la oportunidad de servir a su fe al haber consagrado sus vidas. 2 de sus hijos, Muhammad Mohsen Tabassum Sahib, Muhammad Momin Sahib, están actualmente sirviendo en Rabwa bajo el esquema de Waqf Jadid. Y otros 2 hijos, Daud Zafar Sahib y Zakaria Sahib, están actualmente sirviendo como misioneros. El otro hijo, Asif Sahib, es Waqfeno y está sirviendo en el departamento de informática en la biblioteca Khilafat. Como he mencionado, Muhammad Zakaria Sahib está sirviendo como misionero y actualmente se encuentra en Liberia y no puede asistir al funeral de su madre. Ha demostrado un excelente ejemplo de paciencia cumpliendo con sus responsabilidades y no ha hecho ningún comentario a no poder ir. Que Allah el Exaltado
les otorgue paciencia y firmeza a todos sus hijos, particularmente a su hijo que está en Liberia sirviendo como misionero, que no pudo ver a su madre en el momento de su fallecimiento, que Allah el Exaltado permita a sus hijos continuar con sus buenas obras y elevar la posición de su madre. El segundo funeral es del respetado Muhammad Shamshir Khan Sahib, quien fue presidente de la Jamaat de Nadi en Fiji. Falleció el 5 de septiembre. Inna lillahi, ciertamente a Allah pertenecemos y a él retornaremos. Nació en 1952 y en 1962, junto con su padre, hizo el Bet y se unió a la Jamaat Ahmadiyya, procediendo de la Lahori Jamaat. En principio se adhirió a la Lahori Jamaat, que tiene muchos miembros en Fiji. Sin embargo, en 1962 aceptó el Bet del Khilafat junto con su padre. El fallecido se encontraba entre los miembros pioneros de la Jamaat en Fiji y por la gracia de Allah el Exaltado tuvo la oportunidad de prestar sus servicios ampliamente para la Jamaat. Luego jugó un papel muy importante en establecer mezquitas en Maro, Suba, Nadi y Lautoka. Desde 2010 tuvo la oportunidad de servir como presidente de la Jamaat de Nadi hasta su fallecimiento. Durante mucho tiempo también trabajó como secretario nacional de Ishad. Incluso en términos mundanos se le tenía en alta estima por la gracia de Allah el Exaltado, pero siempre dio prioridad a su trabajo en la Jamaat, además de servir como presidente y secretario nacional de Ishad, de publicaciones. También era director de una escuela primaria musulmana en Ratoka. El difunto era extremadamente sincero y dedicado a la institución del Khilafat y mostró su máxima obediencia. Deja atrás a su esposa Razia Khan Sahiba y una hija, Nadia Nafisa Sahiba, que Allah el Exaltado le conceda su perdón y misericordia y permita que su progenie continúe con sus buenas obras. El tercer funeral es el de la respetada Fátima Muhammad Mustafa Sahiba, quien era originaria de Kurdistán y actualmente vivía en Noruega, aunque falleció el 13 de junio. Sin embargo, sus detalles fueron enviados tarde, por lo tanto la oración fúnebre en ausencia se ofrece ahora. Ella falleció a la edad de 88 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él retornaremos. Tuvo la oportunidad de hacer el Bet en 2014 y deja atrás 3 hijas y 5 hijos, de los cuales solo su hija Barifan Muhammad Sahiba es Ahmadi y actualmente vive en Noruega. Su hija dice: vine en Noruega en 1999, donde tuve que soportar circunstancias muy difíciles. Mi madre se mudó a Noruega desde Kurdistán para ayudarme. Aunque mi madre no sabía leer ni escribir, había memorizado muchos versículos del Sagrado Corán y dichos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Le ha apasionado tanto poder leer y escribir que, a pesar de tener más de 40 años, hizo un gran esfuerzo para aprender a leer y escribir. Su objetivo más importante en la vida era ofrecer sus oraciones a tiempo. También mantenía muchos ayunos y con frecuencia decía que estaba ayunando en nombre de aquellos que no podían ayunar. Mi madre tenía tanta pasión por ayudar y servir a otros que en Irak a veces viajaba unas 50 millas acompañando a mujeres que no tenían nadie que las cuidara y que necesitaban recibir tratamiento en el hospital, y también las apoyaba financieramente. Además, dice, tras su fallecimiento recibe numerosas cartas de personas de todos los orígenes, particularmente muchas hermanas ahmadis pakistaníes, que expresaban con gran emoción que tenían un profundo vínculo de amor por su madre. Dice: desde que nací he estado con mi madre y he tenido la oportunidad de presenciar su excelente moralidad y carácter piadoso. No albergaba ningún mal pensamiento sobre alguien en su corazón y estaba dispuesta a perdonar incluso los más grandes errores. Desde nuestra infancia nos enseñó a adoptar siempre la verdad, incluso
si contravenía nuestros intereses. Decía que si nuestros ojos o manos cometen un error, al menos debemos tener el coraje de admitir que nuestros ojos y nuestras manos son culpables de cometer un error. Siempre saludaba a todos con una sonrisa alegre y se mantenía ocupada suplicando a Allah el Exaltado. Tenía un gran amor por Allah el Exaltado y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y tal vez fue debido a esto que tuvo la oportunidad de hacer el bad del Mesías de la época. Encontré la MTA en 2007 por casualidad, pero luego no pude reubicar el canal de televisión a pesar de buscarlo. Un día, después de 3 años, en 2010, de nuevo encontré la MTA Al Arabiya y llamé a mi madre entusiasmada diciendo que había encontrado el canal. Le dije a mi madre que había estado buscando este mismo canal de televisión durante los últimos 3 años. Le dije que escuchara lo que decían, ya que esta gente afirmaba que el Imam al-Mahdi, el Mesías prometido, a quienes estábamos esperando, ya apareció. Nuestro padre también solía decir lo mismo. Mi madre comenzó a ver la MTA conmigo. Después de unos días mi madre narró todo el suceso a mis hermanos, quienes, sin embargo, hicieron ciertos comentarios que causaron que la faz de mi madre cambiara por completo, pero ella hizo caso omiso a sus comentarios y continuó escuchando la MTA. Cuando viajó de regreso a Kurdistán, influenciada por mis hermanos, se volvió por completo en mi contra. Tras su regreso, comenzó a prohibirme que viera la MTA. Cuando hice el bed, mis oraciones empeoraron más, pues le dijeron a mi madre que yo ahora era una kafir, una incrédula. Cuando mi madre volvía con mis hermanos, se ponía en mi contra, pero cuando venía a quedarse conmigo, volvía de nuevo a ver la MTA. Le gustaban sobremanera los poemas escritos por el santo Mesías prometido en árabe en alabanza al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y a menudo comenzaba a llorar cuando los escuchaba. Un día, escuchando el siguiente poema árabe del Mesías prometido del Islam, ella musitaba repitiendo esta estrofa. Yo le pregunté si se podría llamar kafir a quien escribía estas coplas. Me miró con enfado y dijo: «¿Qué persona cruel puede afirmar que es un kafir?». Le dije que sus hijos estaban entre esas personas. Al escucharlo se quedó en silencio. Entonces le dije a mi madre que ella era reconocida por la fuerza de su fe. Por tanto, ¿de quién tenía miedo? ¿De sus hijos o de Dios? Se sintió profundamente afectada por esta pregunta, pero no me dio una respuesta. Esa misma noche me llamó y me pidió que llamara a la sede de la Jamaat y les informara que quería hacer el bed. Yo le dije que reflexionara cuidadosamente para que se mantuviera firme en su decisión. Por lo tanto, pasó toda la noche reflexionando sobre ello, o tal vez rezando, y a la mañana siguiente dijo que había decidido que iba a hacer el bed. En 2016, cuando viajé a aquel lugar, también tuvo la oportunidad de conocerme y se sintió extremadamente feliz por haber conocido al Jalifa actual y contárselo a todos. Mantenía un gran vínculo de lealtad con el Khilafat. Que Allah el Exaltado le conceda su perdón y misericordia, eleve su estatus. Que Allah el Exaltado también otorgue la fortaleza a la fe de su hija y a sus hijos, y que Él también posibilite que sus otros hijos que no son Ahmadis abran sus corazones al Ahmadiyyat y se conviertan en receptores de sus oraciones. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر